Muy buenas tardes, querido público. Hoy día estamos celebrando las vísperas del Día de la Tierra y con este motivo tenemos la charla virtual El teleférico transporta ciencia y salud, en la cual vamos a hablar sobre un proyecto piloto conjunto entre la Universidad Mayor de San Andrés, mi teleférico y la Universidad de Georgia Tech. A continuación me gustaría presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí a Marcos Andrade. Marcos Andrade es licenciado en Física de la UNSA. Hoy día estamos, Él tiene una maestría en Meteorología de la Universidad de Maryland y un PhD del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y del Océano de la Universidad de Maryland. Marcos también tiene mucha experiencia que incluye trabajos para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, varias universidades en Estados Unidos, así como trabajos como investigador visitante para la NASA. Actualmente, Marcos trabaja como director del Laboratorio de Física de la Atmósfera y cumple funciones como docente investigador titular en el Departamento de Física de la Universidad Mayor de San Andrés. También tenemos con nosotros a Fernando Velarde, que él estudió la carrera de Física en la UNSAT y posteriormente se especializó en el área de Física de la Atmósfera. Actualmente está enrolado en el programa doctoral de la Universidad de Leipzig, Alemania, y trabaja en el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UNSA, realizando investigaciones del efecto de aerosoles en el clima y en la salud. Virtualmente nos está acompañando desde los Estados Unidos el Dr. Michael Bergin. Él se desempeña como docente en la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Duke, pero antes de llegar a Duke en 2015, él era docente en el Instituto de Tecnología de Georgia, con un nombramiento conjunto en las Escuelas de Ingeniería Civil y Ambiental y Ciencias de la Atmósfera de la Tierra. Durante ese tiempo fue cuando Mike trabajó con la Universidad Mayor de San Andrés en este proyecto en el cual se pudo medir la calidad del aire desde el teleférico. Marcos, Fernando, Mike, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros acá. Creo que, no sé si nos puedes ir contando un poco sobre este proyecto y podemos ir viendo tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mike, por estar con nosotros. Thank you, Mike. Lo que les voy a comentar ahora es un proyecto que se inició hace un año más o menos, y que tenía que ver con la calidad de aire. El Laboratorio de Física de la Atmósfera está trabajando en este tema hace muchos años, pero surgió la idea el año pasado en una reunión, en un meeting del comité científico que trabaja en Chacaltaya, que es conformado por varias instituciones europeas y colegas de NASA y nosotros, de poder hacer algo utilizando las instalaciones del teleférico. La idea era interesante porque nos permite medir, primero porque se mueve, las cabinas se mueven y si pusiéramos poner algún instrumental ahí, tal vez podemos medir cosas en diferentes lugares de la ciudad. Esa era la idea y surgió viendo que hay equipos pequeños que podrían ser usados para este propósito, ¿no? Entonces, les voy a contar ahora justamente esa experiencia, cómo surgió, cómo llegó, cómo terminaron aquí los alumnos y colegas de Georgia Tech haciendo estas medidas con el teleférico. Y tal vez al principio explicar un poco la motivación a través de la presentación que estamos compartiendo con quienes nos siguen ahora. Entonces, el tema, como hemos puesto, es calidad del aire en La Paz, pero a través de, utilizando el teleférico en coordinación con la UNSA y con Georgia Tech, la Universidad en Georgia. Pues hay colegas ahí que trabajan en este tema y que son expertos en este tema, como Mike, que nos acompaña ahora. La idea básica es ir a hacer un proyecto piloto para ver si en realidad podemos hacer un proyecto de más larga escala y de más largo alcance. ¿Cuáles son las motivaciones para que todas las personas que nos están siguiendo puedan entender completamente lo que estábamos pensando nosotros? Tenemos, entonces, si podemos ir al segundo slide, por favor. La idea es pensar qué es lo que queremos medir. Queremos medir partículas que están en el aire. Son partículas muy pequeñas. En lenguaje científico hablamos de micrómetros, que son la millonésima parte de un metro, y hasta más pequeñas que esos que son nanómetros, ¿no? Pero estamos hablando de cosas como el humo, como aerosoles. Estos se llaman técnicamente aerosoles, y los aerosoles son polvo, por ejemplo, humo,
las mismas gotitas muy pequeñas que están en suspensión en el aire son aerosoles. Una piedra que lanzamos no podemos considerar aerosol porque se cae ese momento, ¿no? Entonces tienen un rango que van, como decía, hasta probablemente las milésimas del milímetro de tamaño. Ese es el rango típico en el que se trabaja con, o las centésimas de milímetro tal vez. Bueno, pero son partículas que están en la atmósfera. Siempre han estado, hay muchas de origen natural que siempre han existido y existen, que son importantes además porque alrededor de estas partículas el agua se condensa y forma las gotitas que después forman las nubes. Eso es importante. Entonces, estas partículas juegan un papel importante de manera natural. Estas partículas, ¿en qué se diferencian estas partículas de lo que sería los gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno, etcétera? Okay. Esa es una muy buena pregunta porque y que siempre hacemos además a nuestros estudiantes. Los gases son moléculas que están en estado gaseoso en el aire, ¿no? Mientras que las partículas, estos aerosoles son un agregado de moléculas, muchas moléculas de hecho, ¿no? Las moléculas son mucho más chiquititas que estas partículas. Las partículas son un agregado que además pueden contener un conjunto de compuestos, pueden ser un agregado de muchas cosas, entre agua, productos de la quema vegetal, mencionabas el humo, ¿no? Esta ceniza, puede haber cosas metálicas. Le voy a mostrar en un momento, tengo una imagen de microscopía electrónica que nos muestran diferentes tipos de ese tipo de partículas. Entonces eso es algo importante. Ahora, entonces aerosoles son, o lo que llamamos material particulado, son pequeñas partículas que están en suspensión en el aire. Y aquí tengo un ejemplo, compartiendo con ustedes unas imágenes que se han obtenido con lo que se llama microscopía electrónica, una técnica que se utiliza, y hay 4 tipos de partículas ahí. En la parte superior podemos ver a la derecha polen, que es interesante, que es igual, es un material que se usa mucho en lo que es paleoclimatología, por ejemplo. Y a la izquierda y abajo, a la izquierda, tanto arriba como abajo, es otro tipo de material. De arriba parece ser un material calcáreo. El de abajo definitivamente es materiales como tierra, ¿no? Minerales. Y abajo a la derecha son partículas de hollín, que son otro tipo de partículas, como cadenas largas. Como ven, la mayoría no son siquiera esféricas, tienen formas complejas, lo que hace difícil a veces el análisis de estas cosas. Aquí lo único que quisiera remarcar es que realmente son muy pequeñas y para verlas, por ejemplo, a estas partículas en un tamaño de 1 milímetro, tendríamos que amplificar la imagen cientos o miles de veces. Entonces, por eso esas partículas se mantienen flotando en el aire y pueden viajar cientos de kilómetros, inclusive miles de kilómetros, ¿cierto? Hay muchos casos, se ve que viajan, por ejemplo, del polvo del Sahara, viaja desde el Sahara hasta Centroamérica, hasta Sudamérica, atraviesa todo el Atlántico, para tener una idea de que puede viajar mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de partículas es las que estamos estudiando o queremos estudiar, ¿no? Si vamos por favor al siguiente, vamos a ver que hay 2 razones importantes por las cuales nos interesan las partículas. Una tiene que ver con la salud de las personas, porque cuanto más pequeñas son estas partículas, si nosotros aspiramos de manera normal cuando respiramos, estas partículas pequeñas pueden llegar hasta muy profundo en el sistema respiratorio, a los pulmones, a todo el sistema que hay ahí. Y después no salen, ese es el problema, se depositan. Entonces, partículas más grandes se hace más difícil que entren. Entonces, lo que queremos es analizar, o nos interesa estudiar por la salud de las personas. Hay mucha evidencia que muestra que si uno está expuesto por mucho tiempo a una concentración muy alta de partículas, el tiempo de vida promedio de las personas se reduce. Es como un fumador. El fumador está inhalando partículas igual, ¿no? O sea, sí, básicamente, como dice la lógica, si vivo en una ciudad que está muy contaminada con estas partículas, puedo esperar que me afecte la salud, que me enferme y tiene sus repercusiones económicas también. También, sí, ciertamente tiene, si ponemos todo en forma monetaria, definitivamente esto lleva a enfermedades del sistema respiratorio, otro tipo de afecciones que van a tener consecuencias en gente enferma, que no va al trabajo, que al final eso se traduce en un costo económico importante, ¿no?
Y esto se ve, hay lugares que son sumamente contaminados, casi todo el mundo, si no habla de contaminación del aire, está hablando casi seguro de China, por ejemplo, se le viene a la cabeza inmediatamente. Entonces, y ahí hay niveles muy altos y justamente que van a afectar a las personas. El asunto es, entonces, medir y tratar de entender cuánto hay en las ciudades y ver si se puede hacer algo, de mitigar, de mejorar la calidad del aire. Entonces, esa es una razón. Una es la salud. El segundo tema importante es el clima. Y interesantemente después las dos se relacionan, ¿no? El clima, ¿por qué? Porque estas partículas, dependiendo de la composición que tengan, van a o reflejar la luz que viene del sol. Estos aerosoles, hay un tipo de aerosoles que pueden reflejar la luz del sol, y hay otras que absorben la luz solar. Aquellas que absorben la luz solar, después tienen que reemitir, no se van a quedar absorbiendo todo el rato, reemiten y actúan como si fueran un gas de efecto invernadero. Es decir, en el fondo calientan la superficie de la Tierra. Entonces, dependiendo de la cantidad y de dónde, en qué lugar se encuentren, podríamos tener un efecto o de enfriamiento o de calentamiento. Ese sería un efecto directo, se llama, de los aerosoles en el clima. Pero mencionaba al principio, estos aerosoles sirven en lo que se denomina núcleos de condensación de nube. Básicamente lo que hacen, como son muy chiquititas, el vapor de agua se condensa en estas partículas y después va creciendo por una serie de procesos. Unas partículas, una de estas gotitas de agua que ya están en estado de líquido, comienzan a crecer. Si crecen lo suficiente, van a precipitar. Entonces hay una relación directa entre las partículas y la precipitación. Una pregunta, estas partículas entiendo que también tienen origen natural, ¿no? Como el polen y demás, pero ¿son afectadas por la actividad humana? A ver, un porcentaje muy alto de las partículas que se tienen en la atmósfera es de origen natural. El polen, has mencionado, es un excelente ejemplo, pero también la sal del océano, el agua, cuando hay muchas olas, termina como pulverizándose. Y esa agua pulverizada tiene cloruro de sodio, tiene sal, o iones de la misma, y estas partículas terminan en el aire y después pueden viajar muchas distancias, ¿no? Y se las mide en muchos lugares. Entonces, sí, la mayoría son de origen natural. Y en general convivimos siempre con las mismas, pero en el último tiempo hay partículas de origen antrópico, ¿no? Producidas por el hombre, que tienen que ver, por ejemplo, con la combustión de combustibles sólidos. Ya. El diésel, por ejemplo, el diésel es un ejemplo muy claro. La misma gasolina produce la combustión, los motores que usamos. Las fábricas, ¿no? Las fábricas de cemento, por ejemplo, como ejemplos importantes. Yeah. Pero las quemas, aquí llamamos a veces chaqueos, la quema de deforestación o la limpieza de tierra, que es una manera barata de limpiar la tierra con las quemas, eso produce mucho humo que puede terminar transportándose igual muy lejos, ¿no? En 2010 con Fernando estuvimos haciendo una campaña en Santa Cruz y teníamos una cantidad de humo que por suerte no se ha repetido en los últimos años, pero era impresionante, ¿no? Cuando estuvimos en San Javier, al norte de la ciudad de Santa Cruz, parecía que estaba nublado, pero no había ni una nube, todo era humo, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces ahí medimos la concentración y son concentraciones muy altas, y en esa época duró como un mes ese tipo de cantidad de humo alrededor. Y este humo se produce por les decía, limpieza de la tierra, pero no solo en Bolivia, sino en Brasil, en Paraguay, en Argentina, y transportamos, un país al otro le pasa su contaminación. Podemos ver, creo que en las imágenes también, que los vehículos causan estas partículas, ¿no? Como en esta imagen de la autopista La Paz y el Alto. Exacto. Una de las cosas que nos pasó cuando estábamos instalando el laboratorio que teníamos en Chacaltaya es que uno de nuestros colegas alemanes, cuando instalamos un instrumento que mide cosas muy finas y es muy sensible, dice: qué raro, ustedes tienen niveles de contaminación parecidos al ácido, ¿no? Cosa que nos llamó la atención, porque claro, solo somos 1.6 millones de personas en el área metropolitana, comparado con decenas de millones en muchas ciudades en Asia, por ejemplo, o en China. Y el comentario que estábamos haciendo justamente, mira la cantidad, si volvemos un poco atrás, la cantidad de humo que emiten muchos de los camiones aquí en la ciudad. Eso les llamó mucho la atención. Claro, nosotros que vivimos a veces aquí,
ya no nos llama la atención, ¿no? Estamos circulando y nos molesta, pero ya no nos llama la atención. Pero alguien que viene de afuera y que más aún si trabaja en esto, rápidamente le llamó la atención, y en esta foto se puede ver justamente un camión por el que está trabajando a diésel y que parece que cumple la norma de emitir en la parte superior, tener el escape, que muchos no cumplen, ¿no? Pero la cantidad de humo era importante. Entonces, a raíz de eso, el año 2012 hicimos ya una campaña importante con nuestros colegas de Alemania. Se trajeron instrumentos y se los puso en el aeropuerto y en la ciudad y medimos cosas. Pero no hicimos lo que hemos hecho ahora que teníamos este nuevo medio de transporte, porque no era posible por el instrumento grande, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, la otra cosa que nos pasa aquí en La Paz es, o nos pasaba, esto es después de San Juan, no sé exactamente, esta es tu foto, no sé qué año es esto, pero al día siguiente de San Juan típicamente amanecía así con un panorama, parecía todo como nublado, pero no eran nubes, era humo. Y bueno, los jóvenes tal vez ya no ven tanto humo ahora, pero sí, los que hemos vivido un poco antes, sabemos que amanecía muy realmente contaminado, ¿no? Entonces estos son ejemplos que podemos utilizar para que nos han llevado nos han dicho, bueno, hay que investigar y hay que mirar, hay que medir qué es lo que está pasando. Y esas son las motivaciones principales. Y les decía, el otro efecto importante en este caso es el efecto que hay y tal vez el más importante desde el punto de vista de las personas, es la salud, obviamente. Y aquí hay un pequeño un gráfico que muestra un poco hasta dónde avanzan las partículas en el sistema respiratorio de acuerdo al tamaño, ¿no? Y en la parte superior se puede ver ahí habla de 10 micrómetros, les decía, el micrómetro es como la milésima parte del milímetro, es la milésima parte del milímetro, por 10 son decenas de eso. Sigue siendo muy pequeño, claro, pero estas partículas, las más grandes, van a ser filtradas, se van a quedar casi en el principio de la nariz, básicamente. Las más pequeñas van a pasar y van a ir yendo cada vez más profundo, como se puede ver en el gráfico que se tiene ahí. Entonces, nosotros queremos estudiar realmente no solo qué partículas hay, qué composición química tienen y qué tamaño tienen, para ver cuál es el efecto sobre las personas. Y entonces, como les decía al principio, el año pasado surgió la idea de medir o de hacer un experimento teniendo instrumentación pequeña, porque la idea era utilizar el teleférico. Cuando los colegas ven el teleférico, comenzamos a discutir un poco y surge la idea, podemos utilizar y medir algo ahí. Con los colegas de Georgia Tech, casi simultáneamente, nos ponemos en contacto para tratar de ver de un experimento conjunto. Ellos esa vez querían traer estudiantes de la Universidad de Georgia Tech que venían a hacer un trabajo de campo aquí a Bolivia, y uno de los grupos quería hacer trabajo en aire. Y nosotros le comentamos, le decimos, mira, tenemos esta idea, y ellos dicen, nosotros tenemos instrumentación justamente como la que quieren, tenemos instrumentación que es pequeña, que es confiable, y además estamos desarrollando equipos de bajo costo, que era una otra cosa que nos interesa mucho. Y entonces con esto nosotros lo que dijimos es, ok, planeemos una campaña, hablamos con la gente del teleférico, con César Torgweiler, que nos mostró una apertura muy buena, ¿no? Le explicamos la idea y nos dio la autorización de utilizar una cabina durante la semana que venía la gente de Georgia Tech. Y aquí lo que se puede ver en el slide es justamente a Fernando y otros muchachos de la UMSA, y abajo alguna gente de Georgia, instalando en la cabina, en el techo de la cabina, en vez del panel solar que todos vemos en la cabina, hemos puesto un instrumento, un conjunto de instrumentos en realidad, de bajo costo. Y si podemos ir más allá, aquí este es justamente uno de los equipos de bajo costo, en una caja. Se pueden ver algunas cosas electrónicas ahí, los sensores y una toma de aire. Todo esto para que no se moje. Hicimos pruebas el primer día y en la noche instalamos esto en la cabina del teleférico. Sí. Si me dejas acotar algo sobre ese instrumento, es que teníamos que tener el cuidado suficiente como para que esté seguro y no sufra ningún percance en el trayecto y se desprenda de la cabina y caiga, porque si eso llegara a pasar, entonces tanto el experimento como la misma empresa Mi Teleférico hubiese estado en dificultades. Entonces, el asegurar ese instrumento bajo las condiciones que había ha sido un reto, pero ha sido salvado satisfactoriamente, y además que se compactó todo de tal manera en esta caja tal que pudimos tener estos instrumentos de bajo costo, midiendo correctamente
y con toda seguridad. Gracias. Sí, me parece un punto importante el que hace Fernando, que es que realmente nos pareció muy profesional el control de seguridad, ¿no? Porque claro, no podemos dejar caer ni un perno desde la altura que cae, podría causar algún problema. Claro. ¿No? Y eso es algo que se controló bien. Bueno, pero pusimos los instrumentos y había este instrumento o este grupo de instrumentos en la cabina en el techo de la cabina del teleférico. Elegimos la línea amarilla por una razón, porque va de la parte baja y sube rápidamente hasta el alto, ¿no? Y eso era algo que queríamos ver. La línea roja es más cortita, entonces no nos permitía tener este corte más largo. Y la línea verde solo está en la zona sur, entonces la ideal era para nosotros la amarilla. Y gentilmente mi teleférico nos dio una cabina, pero nos permitió instalar ahí el equipo, y el día martes de la semana en que trabajamos tuvimos todo el equipo funcionando desde que comenzó, no las 24 horas, sino desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche, que volvieron a poner la cabina en el taller. Si pasamos, por favor, otro tipo de equipos que pusimos están allí. Justamente eso no es una foto de catálogo, es una foto tomada por los estudiantes de Georgia, que por cierto tenían un fotógrafo excelente que es Jeremy Nichols. Ahí se ven en la parte superior de la foto 3 instrumentos, uno que mide partículas, o 2 de la derecha miden partículas y el de la izquierda mide el monóxido de carbono. Yeah. No he hablado del monóxido. El monóxido es un gas reactivo y que es muy peligroso. De hecho, hay accidentes en que a veces dentro de un carro, cuando el escape no está funcionando bien, hay gente que se muere inclusive por inhalar esto. Es un gas inodoro y sin coloro, pero es altamente peligroso. Y es otro que va de la mano típicamente con el material particulado cuando hablamos de contaminación. Entonces, medíamos las dos cosas. Y la foto de ahí bonita del teleférico donde hicimos, ¿no? Entonces, ahora sí les muestro un poco de los resultados. Tenemos unos cuantos minutos para hacer eso. Y en el gráfico se pueden ver algunos estándares que se han definido. Por ejemplo, la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos tiene ciertos estándares de concentraciones máximas que se pueden tener o que se deberían tener en general, ¿no? Aquí lo que puedo rescatar es, por ejemplo, hablan de PM, material particulado, está en inglés, perdón, esto dice en 24 horas máximo deberías poder tener 35 microgramos por metro cúbico. No vamos a crearnos mucho con los números, pero hay normas. La Organización Mundial de la Salud, por otro lado, en la tabla a la derecha, habla de 25 microgramos. Los números no son exactamente iguales, pero nos dan una referencia de cuánto debería ser lo máximo que haya en general para considerar una ciudad que está sucia, si no quiere, o limpia. Yeah. Y lo mismo tenemos para el CO, aunque para el monóxido de carbono, aunque no vamos a hacer ahora énfasis en eso. Y ahora les muestro el siguiente slide les muestra una cosa que a mí me parece súper interesante. Tenemos medidas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Un día en la mañana, y tal vez Fernando recogió a los muchachos del hotel que estaban en Calacoto, y suben en una movilidad midiendo desde ven ahí la hora está abajo en el eje X, la hora, el tiempo, y a la izquierda está el CO, el monóxido de carbono. Yeah. Entonces llevan el instrumento consigo dentro de la cabina y suben hasta el alto en taxi, en auto. Y lo que ustedes pueden ver básicamente es donde dice automóvil es solo auto, más allá están llegando a la estación del Mirador, y después aparece la cabina donde estaba el instrumento donde íbamos a poner mi teleférico, y finalmente los muchachos bajan a pie con su instrumento por la ciudad, hacen una especie de transecto. ¿Qué es lo que resalta realmente en esto de acá? Es que estando en auto, la concentración es muy alta comparado con lo que está uno en la cabina, o en el caso de también en la estación del teleférico, pero esta estación, recuerden, está en el alto, está casi en la ceja del alto, en el borde, y hay mucha ventilación ahí. Pues uno no espera tener contaminación de los autos ahí, por más que haya autos, porque ventila mucho. Yeah. Pero tal vez lo impresionante del gráfico es que donde está muy muy bajito, muy plano, casi una recta, donde dice 9:44, por ejemplo, en la hora, se tiene casi nada de CO ya bajando a la ciudad en el teleférico. De hecho, eso es lo que hacen, bajan hasta la ciudad, hasta la estación que está cerca de la Plaza España,
y ahí ellos se bajan y después caminan. Y cuando caminan, como puede ver, la cantidad de CO aumenta mucho, ¿no? Fluctúa, pero aumenta mucho. Hacia la San Francisco. Hacia la San Francisco, perdón. Caminan, pero hacia ahí. Y entonces, lo que podemos concluir definitivamente de este gráfico es que cuando uno está montado en las cabinas del teleférico, el aire en general es muy limpio. Esto estas fluctuaciones se deben más a la hora en la que se han tomado las mediciones, o se refiere a que el teleférico tal vez pasa por lugares más limpios o está mejor sellado. ¿Cómo explicas estas variaciones entre los autos, el teleférico e ir a pie? En realidad se deben a las dos cosas. Sabemos nosotros de los experimentos previos que tenemos dos máximos en el día de concentración tanto de partículas como de monóxido de carbono. Una es temprano, entre las 7 y las 9, 10 de la mañana, que tiene que ver con el tráfico que hacemos todos nosotros salir a la escuela, al trabajo. Todos corremos tratando de llegar a tiempo y se nota un pico muy alto. Y otro en la tarde, alrededor de las 6 de la tarde hasta las 8, un poco menos intenso, pero más extendido en el tiempo, que tiene que ver con que retornamos a casa, básicamente, pero más relajados, ¿no? Ya no estamos todos corriendo. Entonces, parte de esa fluctuación tiene que ver con la hora, exactamente como mencionas, y la otra tiene que ver también con en qué calle estoy en el caso del teleférico. Cerca de las calles donde hay mucho tráfico va a subir el valor, o del gráfico en el que se ve donde estaban en el auto, cuando llegan a avenidas o puntos de mucho tráfico, el valor sube. Cuando te mueves, te alejas de esas avenidas, el valor baja un poco. Todas las fluctuaciones van a existir. Además hay otros factores, ¿no? Independientemente, aún si no estuvieras, van a haber algunas fluctuaciones con el viento, con ese tipo de cosas. Bueno, pero aquí tal vez lo más asombroso es que usando el mismo instrumento viajamos por diferentes lugares y nos damos cuenta que de manera clara, pienso yo, el teleférico nos muestra un aire limpio porque estamos a varios metros por encima de la superficie, mientras que si estamos en carros, está a pie, es siempre más alto, ¿ya? Ahora, algo ha pasado con mis gráficos. Entonces, el siguiente. Sí, un momento. Aquí he perdido algo en el gráfico que espero que en la versión en YouTube quede bien. Hay una cosa importante, en el gráfico, si uno mira cerca de la línea en el eje Y que llamamos, donde dice COPPM, el límite permisible o lo que recomiendan las agencias para una exposición de 1 hora es del orden de 8 en esa escala que estamos ahí, y en el caso de los autos o inclusive a pie en el centro pasamos ese límite de manera reiterada. Eso quiere decir que alguien que está vendiendo, o un barista, un agente de tránsito que está mucho tiempo afuera, o inclusive las tiendas que tienen las puertas abiertas directo a la calle en estas zonas, están expuestas a aire que no es bueno, que potencialmente puede dañar su salud. Entonces, eso es una cosa importante también. Es algo que probablemente sabíamos, pero no está de más remarcarlo en este caso. Y en el tema de transporte, lo que podemos decir, si hay una persona que viaja en el teleférico y va a viajar durante 5 años seguidos porque trabaja en la zona sur, entonces tiene 40 minutos de exposición en la mañana, 40 en la noche, 1 hora y 20 cada día, multiplicado por todos los días de trabajo del año, la exposición el estar en el teleférico le evita exponerse todo ese tiempo a niveles muy altos en el cual estaría en un taxi, en minibús o inclusive a pie. Eso significa que es un beneficio, ¿no? El teleférico, entonces, nos estás diciendo que la calidad del aire que se respira dentro de un teleférico es más limpia. ¿Esto se debe a que está más elevado por la calle o a que pasa por lugares menos contaminados? ¿Quieres responder? Bueno, sí tiene que ver mucho la altura a la cual el teleférico se desplaza, porque todas las emisiones y toda la fracción respirable está en superficie, porque las fuentes de contaminación, las más importantes en la ciudad, están a nivel del suelo. Pero a medida que uno va incrementando la altura respecto del nivel del suelo, esta concentración de contaminantes va disminuyendo y se va diluyendo en la atmósfera. Entonces, a medida que sube, esto disminuye. Y claramente se puede apreciar que cuando uno está en el teleférico, no está expuesto a esas emisiones a nivel superficial, sino por estar más alto, está salvaguardado de esas emisiones. Gracias. Ok, y ya para terminar esta parte,
tengo un gráfico que algo ha pasado, es el típico pasar de PC a Mac, ¿no? Ahí teníamos dos cosas. El gráfico de la izquierda intentaba mostrar los valores medios de carbón negro, de estas partículas de hollín, básicamente, en el caso de La Paz, para diferentes medios de transporte. Y les voy a hablar de memoria lo que vemos aquí. El puntito a la izquierda, un punto abierto, habla de básicamente lo que medimos en el teleférico, y los otros hablan de caminar, ir a pie, en un bus, en un taxi, ¿no? Los otros 4 puntos. Lo que sí nos muestra siempre, de manera reiterada, es que el teleférico es más limpio. Es lo único que queríamos mostrar con este gráfico. Tanto en partículas como en gases como contaminantes como el monóxido de carbono. Entonces, los valores absolutos que se tienen ahí todavía están siendo corregidos, porque hay que hacer corrección a los instrumentos porque estamos a 3.600 metros por la temperatura y otros datos, pero creo que la conclusión es robusta diciendo que es más limpio el aire que se respira en el teleférico. Yo tengo una pregunta. ¿Es más saludable para una persona ir a pie o ir en un minibús, un taxi o en su auto? A ver, en principio, de los datos que tenemos, no es mucho más saludable ir a pie que ir en un auto, pero obviamente hay algunas salvedades. Si uno camina, por ejemplo, en la zona sur, si camina en la avenida principal, que dice voy a hacer ejercicio y se sale a trotar en la avenida Boliviana y sube tal vez la misma, donde está muy transitado, no parece que le está yendo muy bien desde el punto de vista de la concentración de estos contaminantes. Por otro lado, sabemos nosotros que si uno se mueve fuera de estas regiones donde hay mucho vehículo, la concentración baja muy rápidamente. Entonces, a pie, en un lugar que no tenga mucho tráfico, definitivamente es mucho mejor. Yeah. Ahora, si vas en un auto, si tus ventanas están cerradas, eso sabemos nosotros, y estás yendo detrás de un camión que emite mucho humo, obviamente no está tan terrible que si dejas que entre todo, ¿no? Entonces, tiene sus cosas de lógica, pero definitivamente en la ciudad, cerca de lugares donde hay mucho tráfico, es donde no está muy bien. Por eso, la preocupación en este momento, desde el punto de vista es la gente que vive vendiendo, que está muy expuesta, ¿no? Lo mismo, el laboratorio, como saben ustedes, también trabaja mucho con ultravioleta, y es un poco de lo mismo, de la gente que se expone de manera, tal vez, no, en este caso no es innecesario, tiene que vivir, pero tal vez habrá que tomar alguna precaución, ¿no? Y lo último que hicimos, y nos vamos al siguiente gráfico, y de hecho estas son unas medidas que hicimos. Aquí tenemos 2 muchachas de la Universidad de Georgia y se las ve, realmente se pusieron a toser. Esto es exactamente fuera del aeropuerto, en la avenida que ahora se ha vuelto de mucho tráfico, no recuerdo el nombre, pero fuera del aeropuerto. Y ahí había un tráfico de este tipo de buses. Aquí en este caso se ve que el escape está a nivel del suelo, ni siquiera está alto, que entiendo que es la norma, o debería ser la norma. Y lo que nos pasó aquí es que el instrumento medía tanto que se bloqueó y dejó de funcionar, porque llegó a límites, ¿no?, permisibles, realmente. Entonces, eso nos da idea de que hay lugares que son altamente contaminados. Si uno entra al aeropuerto, para que vean que son 500 metros o tal vez menos, un poco o más, un poquito, pero alrededor de eso, el aire es muy limpio. Entonces, si uno tiene su casa a unas 3 cuadras de un lugar que haya mucha contaminación, tal vez está bien, pero si uno está ahí en una avenida principal, habrá que tener algún cuidado. Y lo último, para terminar, esto es los pasos futuros, ¿no? Sabemos nosotros que el teleférico va a expandirse, y eso para nosotros es una oportunidad única, porque si logramos desarrollar y consolidar los instrumentos, por ejemplo, en los cuales Mike estaba trabajando de bajo costo, hay que calibrarlos, hay que ver que funcionen en condiciones extremas, como las condiciones que tenemos aquí, por la altura, etcétera, varias cosas. Estamos trabajando con él para tratar de hacer para terminar de diseñar y de construir de manera más robusta, casi de manera semi-industrial, si uno quiere, estos instrumentos. La idea va a ser poner estos instrumentos en algunas cabinas del teleférico, utilizando ahí puse el mapa que han propuesto de expansión del teleférico, de modo que podamos mapear o seguir la calidad de aire en toda la ciudad, en el Alto y en La Paz. Esa es una novedad. No hay redes de ese tipo en el mundo en general, ¿no? Lo que se hace es poner en unos cuantos lugares, con instrumentos que son típicamente caros, necesitas personal que mantenga esos instrumentos,
cada lugar, etcétera. Aquí la novedad sería que podríamos mostrar desde Calacoto hasta el Alto con esta técnica. Marcos, antes de que se me olvide, tengo entendido que tenemos entre nuestro público gente de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio de La Paz, a los cuales les hacemos llegar un cordial saludo. ¿Tú crees que es posible replicar este programa del teleférico en otros medios de transporte masivo de La Paz, como ser los buses Puma Qatarí? La respuesta en principio es sí, pero hay algunas dificultades técnicas asociadas con hacer esto en el Puma Qatarí. El problema del Puma es que el escape está ahí, está muy cerca de la fuente, entonces lo que midas puede no reflejar exactamente lo que le está pasando a la ciudad. Si no estás en el auto siguiendo muy cerca del escape, se contamina tu muestra, si tú quieres. Ahora, dicho eso, sí podrías medir qué es lo que la gente que está dentro del bus está respirando. Eso es interesante. Esa es exposición personal, que Fernando está muy interesado en el tema, ¿no? Estamos trabajando para hacer algunos experimentos con el laboratorio al respecto. Y esa es la ventaja del teleférico, como no hay motores, no hay nada, todo es eléctrico, y entonces lo que medimos realmente está libre de este posible sesgo. Por eso nos gusta esto. Sí, respecto a la exposición humana, realmente es el paso a seguir ahora con este desarrollo de equipo de bajo costo. Y aparte que no son muy grandes, son pequeños y de fácil operación, entonces podríamos diseñar experimentos tal que no solo vamos a muestrear diferentes medios de transporte, sino emisiones dentro de salones, por ejemplo, dentro de locales o discotecas donde la gente usualmente fuma, entonces, y como no tiene ventilación y el lugar es cerrado, uno está expuesto a esta contaminación también. Entonces son varios experimentos que uno podría realizar si es que tiene esta clase de instrumentación, que recalco es no de difícil operación y de bajo costo. Y en tamaño también. Muchas gracias. Otra pregunta. Ustedes que tienen ya esta experiencia haciendo ese tipo de mediciones, ¿qué partes de la ciudad de La Paz al menos consideran ustedes que tiene mayor riesgo de contaminación por partículas para las personas? ¿Y qué partes tal vez tienen un aire más limpio? De las medidas que ha hecho la gente de la Red Mónica, ¿no? En la que está involucrada Swisscontact desde hace muchos años, y la alcaldía naturalmente, porque son quienes están haciendo el monitoreo, sabemos que el centro de la ciudad, cerca de la Mariscal Santa Cruz, cerca de San Francisco, son una de las zonas más contaminadas. También en la zona sur, interesantemente, hay una contaminación relativamente alta, cerca de la avenida Roma, por ese lugar, porque es un cañadón también donde hay mucho tráfico y se concentra. Y como de lo que hemos visto ahora, claramente la zona de la Ceja del Alto, con mucho tráfico vehicular, también tenemos mucho. Como les decía, basta moverse unos cientos de metros del lugar donde hay mucho tráfico para que rápidamente este asunto mejore. Pero ahora el reto es uno estimar cómo se dispersan esas partículas, hasta dónde son realmente zonas rojas, podríamos llamar, desde el punto de vista de la calidad del aire, y qué otras recomendaciones podemos dar. Discutiendo con Mike, comentábamos que tal vez solo un 10% del parque automotor está realmente, que es viejo, que tiene mucha emisión, está contribuyendo mucho a esta emisión que estamos viendo. Una manera de hacer esto sería retirar ese 10% y mejorar, o cambiar a gas todo lo que se pueda, ¿no? Hay algunas veces que eso no es posible, pero habría que intentar. Tomando en cuenta esta parte de las recomendaciones que nos hace llegar Marco, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿qué pueden hacer las madres de familia, los padres, para tratar de proteger un poco a sus hijos y ellos mismos de la exposición a estas partículas, a esta contaminación? Y tal vez, ¿qué recomendación también se podría dar para que las autoridades tomen en cuenta? Voy a comenzar por la pregunta más fácil, la segunda. Creo que las autoridades están trabajando en este tema, es algo positivo, y ahí hay que remarcar, insisto, el apoyo y la idea que ha venido haciendo y trabajando Swisscontact desde hace más de 10 años, porque se ha expandido la red no solo a La Paz, sino desde el principio Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Creo que ese ha sido el orden, y de ahora están en todas las ciudades capitales, pero se está tratando de llevar este programa a todas partes. Las autoridades pueden hacer control de catalizadores, de que
de que los tubos estén a la altura correspondiente, los escapes, ¿no? Que no estén a nivel del piso, ese tipo de cosas. Que había un tiempo que estaban controlando, pero no estoy muy seguro si ahora lo hacen, porque ves muchos vehículos que tienen los escapes muy abajo. Eso en cuanto a las autoridades, porque tenemos control cada año, además todos pasamos la famosa roseta, tal vez ahí se podría incorporar algo. No quiero después que me digan que contribuida a que se ha hecho más complicado esto que lo que es, pero se puede diseñar algún mecanismo para que haya. En otros lugares los automóviles tienen que pasar controles cada 2 años o cosas como esas, de modo que cumplan de que no contaminen, ¿no? Y no solo en países del norte, en Chile sí he oído anécdotas de que te paran a veces y te dicen, no, te miden, no funciona, usted tiene tanto tiempo para que su auto esté bien o no puede circular. Esa es parte de la política. En términos de lo que nosotros podemos hacer, es un poco difícil dar una sugerencia, porque ¿qué hacemos? Tal vez lo primero, si sales a pasear con tus niños y demás, no los lleves a un lugar donde haya mucho, en lo posible, no camines en la avenida principal, vete por la paralela que no es la principal, por ejemplo, cosas como eso. No estés expuesto, no vayas a lugares donde hay un lugar interesante y un poco raro que es, por ejemplo, en el parque que llaman de las Cholas abajo, ¿no? Ahí al frente de este parque está el estacionamiento de todos los tractores o esta maquinaria pesada de la alcaldía. Si uno pasa a las 7:30 de la mañana, ve literalmente una cantidad de humo impresionante, porque todos se encienden a la vez para salir a trabajar. ¿No? Entonces ese es un lugar malo en ese momento, ¿no? No pasa lo mismo a las 10 de la mañana porque ya no hay ninguno de esos vehículos. Entonces es un poco de lógica también lo que tenemos que emplear para evitar exponernos de manera innecesaria. Bien, yo creo que podemos empezar a ver también si nuestro público tiene alguna pregunta en este momento, tanto a Marcos como a Fernando y como a Mike, que nos está acompañando desde Estados Unidos. Bueno, ya tenemos una pregunta que nos hizo llegar José, y él nos dice: veo que pusieron sensores en la línea amarilla. ¿Van a poner sensores en las otras líneas? Si lo hacen, ¿qué resultados esperan obtener? No sé si nos pueden ayudar, por favor, con esa pregunta. ¿Quieres contestar? Bueno, en principio, si colocamos sensores en la línea roja, esperamos ver este mismo efecto, el mismo gradiente de disminución de la contaminación a medida que uno se va elevando respecto del nivel del suelo. Y con las otras estaciones se espera tener básicamente los mismos resultados, ya que funcionan con electricidad y no queman ninguna clase de combustible. Entonces las emisiones propias del teleférico no son en las ciudades. Entonces, lo posible, sí, vamos a intentar colocar instrumentos en las demás líneas y esperamos validar o ver realmente este comportamiento en otros sectores de la ciudad, no solamente moviéndonos de la ciudad del Alto hacia la ciudad de La Paz, sino moviéndonos dentro de la ciudad de La Paz o sobre la ciudad del Alto. ¿Cuál es el tipo más común de partículas que podemos encontrar en el aire de La Paz y cuál es su origen? Esa es realmente una muy buena pregunta. Primero, el origen de la contaminación del aire en la ciudad de La Paz casi tiene exclusivamente como fuente al transporte público, al transporte no solo estoy echando la culpa a los autos y a los camiones, al transporte, al móvil, ¿no? A la quema de combustibles fósiles. Tuvimos la suerte de, estando realizando un experimento aquí en la ciudad de La Paz hace 2 años, teníamos el censo, el día del censo. ¿Se acuerdan? Esa vez no nos dejaron salir de las casas para nada, ¿no? Eso para nosotros ha sido una oportunidad única de medir la calidad del aire cuando no tenemos fuentes. Nuestros instrumentos ese día estaban en el planetario, en el centro de la ciudad, y la cantidad de partículas y de monóxido de carbono llegó casi a 0. Wow. Y eso lo que nos muestra es que las fuentes son estas fuentes móviles que se llaman, los carros, los camiones, los buses, todo eso, fundamentalmente. No tenemos industria, desde el punto económico no es buena idea, pero no es buena cosa, pero desde el punto de vista de calidad del aire, sí, ¿no? Nos ayuda a que no tengamos esa contaminación. Entonces, ¿y qué tipo de partículas en consecuencia son las que tenemos? Básicamente en partículas es el hollín, ¿no? Eso que se llama el carbón negro.
¿no? Y como otro tipo de partículas, esto tiene efectos sobre la salud de las personas. Entonces, definitivamente eso es lo que vemos en su mayoría. También hay obviamente polvo en época de, como todos nosotros sabemos, en junio, julio, cuando no llueve tenemos mucho polvo en la ciudad, viene el polvo del altiplano. Pero esa es la diferencia del polvo con este hollín, es que uno son partículas más grandes, que se asientan más rápido, por tanto, y se limpian más rápido, y como son más grandes tampoco penetran tan fácilmente al sistema respiratorio. Ya. ¿Cómo creen que será la calidad del aire en La Paz en el futuro? ¿Cuál creen que será la evolución? A ver, todo el mundo está yendo a tratar de limpiar el aire de su ciudad. Hay una paradoja aquí que es interesante discutirla, ¿no? Cuando uno tiene partículas en el aire, esto evita que la radiación del sol llegue directamente a la superficie, se oscurece un poco, ¿no? Y hay partículas que, como les mencionaba, esto que llaman carbón negro, pero también hay otras que le llaman carbón café, que no absorben tanto, etc. Entonces, el punto benéfico de esto sería que teniendo muchas partículas nos llega menos radiación a la superficie y por tanto el efecto del calentamiento global se disminuye. El día que limpiemos el aire, vamos a hacer que el sol, la radiación solar llegue directamente a la superficie y el efecto del calentamiento sea más evidente. Desde ese punto de vista, la paradoja es, si yo limpio, tengo algo que va en contra, que sería un efecto invernadero más intenso, ¿no? Pero definitivamente el beneficio es mucho más alto en términos de la salud humana, de limpiar eso. Y hay una cosa más, ¿no? Hablaba del carbón negro que actúa como si fuera de gas de efecto invernadero. Eso significa que si yo quito este black carbon, que llaman carbón negro, voy a también a su vez reducir un poco de este efecto invernadero. Entonces ahora tanto las agencias que hablan de la salud humana como de la contaminación, hablan de co-beneficios, de beneficios mutuos si reducimos la contaminación del aire, tanto para el clima como para la salud humana. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y tal vez antes de que acabemos con esta charla virtual, nos gustaría invitar a Mike a que tal vez nos dé unas palabras sobre su experiencia. Él no habla español, así que nuestro amigo José Yelinsik tal vez nos pueda colaborar. Mike, we would like to hear a little bit from you. What was your experience here in La Paz, and what was this project like for you? I am afraid your mic is turned off. Okay, now we hear you. Okay. Well, we were here with several undergraduate students, graduate students, Beck, and another professor, and I think overall we had a great time. I think we were very excited to work with the university, and the university was fantastic. I think lots of planning with Marco ahead of time and lots of help from Fernando. And I think, first off, very impressed with the people at the university, people at the Teleferico. They were extremely professional, friendly, and really knowledgeable. And Ok, en primer lugar quería mencionar que ha sido un placer trabajar tanto profesores con otro profesor y con alumnos que hemos tenido de pregrado y posgrado. Queremos agradecer a Marco y a toda la gente que nos ha ayudado. Ha sido una experiencia fantástica y aprovecho también para agradecer a la universidad con la que hemos trabajado, a mi teleférico. Su trato ha sido tan amigable y tan bueno. Ojalá podamos planificar algo parecido a futuro. Yeah, and I would say within one day of being there, we worked with Marcos and Fernando, the university people, and the Teleferico. And amazingly, within one day, we had our equipment on the Teleferico, and we're making measurements. I think it was the professional help I've ever had on any of the many field projects I've done. Quisiera mencionar que a un día de nuestra llegada tuvimos la posibilidad
de armar los equipos en el teleférico. Tuvimos una excelente ayuda de parte de Marcos, de Fernando, y de verdad fue la experiencia profesional más exitosa que hemos tenido en este tipo de trabajos, y les agradecemos por ello. Gracias, Mike. Thank you, Mike. And I would say the students, by and large, they were, I was just even not the students doing their final presentation for the class at 3 o'clock today. So I jumped on this meeting right after that. I would only say that the students thought it was the greatest experience of their lives. And when I say that, I mean that with sincerity. I think Bolivia is a beautiful place, culture, and we had a great time. But also, okay, how about you translate that and then I'll say my science part. Bueno, quisiera también mencionar que hoy a las 3 de la tarde los estudiantes que participaron en este experimento estaban haciendo su informe final para el resto de la clase, y yo los encontré a los alumnos cuando salían de haber presentado, y comentamos, y ellos mencionaron que esta visita a Bolivia había sido la cosa más grandiosa y fantástica que habían experimentado en su carrera académica, en su vida de universitarios. No solamente disfrutaron la maravillosa cultura boliviana y el país, sino esta experiencia de trabajo, y hay algo más que quiero añadir. And to talk about the science aspect of the project, I thought it was very interesting. I think Marcos and Fernando, I can kind of understand what they're saying. I understand the presentation. Certainly, the results indicate Teleférico concentrates much, much lower for dangerous pollutants such as particulate matter and carbon monoxide. And those are probably, particulate matter is probably the most important health-related air pollutant. And we got a great picture of how much lower these pollutants are on the Teleférico, and of course how high they are from the mobile sources of roads. Y desde la perspectiva estrictamente científica de la experiencia, quería mencionar, he podido escuchar la presentación que han hecho Fernando y Marcos, y creo que hay que acordar en el hecho de que los resultados de este experimento son importantes. Se ha podido determinar la concentración de partículas y también de monóxido de carbono, y quisiera mencionar que esto tiene un impacto tan notable sobre la salud. El constatar que existe una mucha menor concentración de estos contaminantes en el teleférico que en el resto de la ciudad es importante, y en definitiva este estudio puede servir para atestiguar el impacto que la contaminación tiene sobre la salud, que es de hecho lo más importante de nuestro trabajo, ¿no?, en La Paz. Yeah, and lastly, I would like to say that our efforts were very much an effort. We talked in great detail with Marcos before coming, and Marcos had probably the largest role in developing the project and conducting the project, particularly the Teleférico. So it was very nice to have the opportunity. I know Marcos thought much about the problems before we got there, and he really helped guide our project. So we hope that this will result in long future collaboration. I think we have lots of things we can do. We would love to work together on developing new cheap technology to measure pollutants. And I think all of us we're very impressed with everybody we interact with, and we all had a beautiful experience. That is from my heart. Y finalmente quisiera mencionar que el trabajo de preparación de la experiencia ha sido hecho con mucho detalle. Marcos y el equipo que ha trabajado con él han preparado con anticipación todos los detalles, y él ha sido un fantástico guía para llevar adelante el proyecto. Tenemos la esperanza de que en el futuro va a haber más oportunidades de cooperación
nos encantaría poder desarrollar nuevos instrumentos que podemos llamar tecnología barata para la medición de contaminantes. Y nuevamente quiero expresar mi agradecimiento por esta oportunidad que nos han dado. Bueno, muchas gracias, Mike, por tu participación. Thank you very much. Creo que ya nuestro tiempo se está agotando, entonces nuevamente, Marcos, muchas gracias por tu participación. Gracias, este proyecto es sumamente interesante. Fernando, también muchas gracias. Los invitamos a venir y contarnos cómo les está yendo con esto en el futuro. José, gracias por ayudarnos a traducir. Y muchas gracias a todo nuestro público por atender a esta charla virtual, que esperamos poderla tener presente en nuestra página web en el futuro. Muchas gracias. Y pues... muchas gracias. ¿Pueden despedirse, por favor? Sí, primero, muchas gracias, Mike, por las palabras. Ha sido un placer trabajar con él. Realmente, de hecho, nos visita pronto en junio otra vez porque seguimos la colaboración, y les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad que nos dan de mostrar lo que estamos haciendo desde la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia por escuchar esta charla, que les recuerdo es el proyecto piloto que se inició y fue con muy buenos resultados. Entonces vamos a planear más experimentos de esta clase y ya les contaremos de los resultados que obtenemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mike, por tu participación. Ahora sí terminamos. Thank you, Mike. Thank you. Take care, guys. Bye-bye. Bye bye.